En el nombre de Jesús, amén. Bueno, siéntese en el nombre del Señor. Ya se saludaron, ya se sonrieron, amén. Y bueno, eso es una bendición muy, muy poderosa de poder estar aquí en la casa del Señor, amén. Ok, hoy tenemos la clase número 23, ya las guías están terminando, amén. Quedan nada más 3 clases más, termina en la número 26. Y bueno, yo creo que Pilar por ahí ya tiene las nuevas guías, ¿o todavía no? Todavía no, ok. Acérquese todos con Pilar para que vaya separando, ¿verdad?, su guía. Ya pronto les van a estar dando las guías para que vaya usted comprándola, pero tiene todavía 3 lecciones más en esta. Así que estúdiela, léala, después de la escuela dominical váyase y platique sobre lo que se está hablando aquí y crezca en el nombre del Señor, amén. El título de la lección de hoy se llama Convicción, Obediencia y ¿qué más? Oposición. Amén. Es la número 23 y bueno, vamos a ver, estamos todavía con Pablo, sus viajes, amén. Los hermanos han hecho un excelente trabajo, hermanos Prunedas, ¿verdad?, Daniel, de irnos desglosando, ¿verdad?, el ministerio, la trayectoria, ¿verdad?, de Pablo y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de los apóstoles, a través de Pablo. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy seguimos, ¿verdad? Todavía este es el tercer viaje de Pablo y bueno, ahora las cosas empiezan a cambiar un poco, amén, y vamos a ver de qué es lo que se trata. El pensamiento central dice: cuando Dios envía un discípulo con la misión de predicar el evangelio, aún las prisiones se convierten para él en lugares. Es que ahí le estaba con mis notas y él se me medio borró. Se convierten para él en lugares oportunos para la evangelización. Pablo va a Jerusalén, va a ser perseguido, va a ser golpeado y hasta encarcelado. Pero las circunstancias que él estaba atravesando no lo frenaron, amén. No le quitaron ímpetu a lo que él tenía que hacer. A nosotros no sucede, ¿verdad?, que viene la adversidad, vienen los problemas, vienen las situaciones y nos frenamos, nos congelamos, no sabemos cómo responder a tal situación. Bueno, esta clase, ¿verdad?, es para que cuando venga el problema, la situación, usted no se frene, usted siga para adelante con el fin de hablarle a alguien del evangelio de Cristo. Amén, eso es lo que vamos a estar viendo. Es lo que dice, lo que significa también este pensamiento. El texto se encuentra en 2 de Timoteo 2:9. Si usted no tiene guía, bueno, puede voltear a 2 de Timoteo 2:9. Y dice el texto, hablando Pablo, dice: sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Eso está bueno, ¿verdad? Pablo tenía bien en claro quién él era y cuál era el propósito para cuál el Señor lo había salvado. Amén. Por eso él puede escribir estas palabras que a lo mejor nosotros en nuestra condición ahorita, en vez de escribir algo así, a lo mejor nos quejaríamos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Yo sí voy a la iglesia y ofrendo y diezmo, Señor, y participo de las actividades. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, Pablo no. Pablo dice, como no voy a decir con orgullo, porque el orgullo no era bueno, pero con firmeza, sí. Dice: sufro penalidades, ¿ok? Hasta prisiones. O sea, no nada más eran en los momentos de la prisión, sino que había otros problemas a los que él se enfrentaba. Dice: sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. O sea, como si fuera una persona mala.
mas la palabra de Dios no está presa. O sea, esa trae libertad y es algo muy, muy poderoso. Los objetivos yo casi nunca los leo, pero hoy se los voy a leer. Amén. Los objetivos son 3. Entender mejor los planes del Señor para sus siervos. O sea, la razón de esta clase es para que nosotros entendamos mejor los planes del Señor para con sus siervos. Amén. Hay un pasaje que es muy popular más en estos tiempos, que no fue escrito para nosotros, fue escrito para el pueblo de Israel, pero nosotros nos apropiamos de él. Amén. Y cuando nos encontramos en situaciones, luego lo empezamos a decir y lo empezamos a querer aplicar a nuestra vida. Y dice Jehová le dice al pueblo de Israel: yo tengo planes de bien y no de mal, planes de prosperarte. Amén. Entonces eso nos gusta saber que Dios no tiene planes de mal, sino que tiene planes de bien. Y este pasaje no era para nosotros, era para Israel. Pero ¿lo podemos reclamar para nosotros? Claro que sí. Sí puede, Señor, mira, pues tú tenías planes de bien para Israel, estoy seguro que no tienes planes de mal para mí. Amén. ¿Por qué yo podría decir eso? Bueno, yo soy un niño. Bueno, ya no soy niño, ¿verdad? Ya estoy viejo. Fui un niño que vivió en una familia disfuncional. Mi papá era un borracho, era golpeador, mujeriego, y él nos abandonó. O sea, se fue de la casa, nos dejó. Mamá también se podría decir que nos abandonó, pero no, se vino a trabajar a Estados Unidos para poder mantenernos y nos dejó en manos del abuelo. El abuelo vivía trabajando y no tenía tiempo para atendernos, así que nos atendía la tía Pancha. Amén. Y la tía Pancha, ¿verdad? Estaba casada con Pocho, y Pocho era hijastro de mi abuelo, y pues él también se la vivía trabajando, y la tía Pancha pues se la vivía ocupada, y la abuela Josefina también se la vivía trabajando. Así que realmente nosotros éramos niños de la calle y andábamos en las calles descalzos, encuerados o en truzas, en las truzas grandotas que se nos caían en lo que íbamos. Esa moda que usted mira ahora de que los muchachos traen los pantalones acá abajo, a medias nachas o más abajo, no es nuevo. Ya en 1971 yo ya lo estaba haciendo. Cantinflas, ¿verdad? Ya había impuesto la moda. ¿Pero por qué le digo esto? Bueno, porque yo era un niño de las calles. A la edad de 5 años empecé a inhalar sarolo. Sarolo es la tinta que usan en México para pintar los zapatos, y es fuerte y se puede convertir en un alucinógeno. Entonces yo tenía 5 años, me dicen por ahí: hey, ¿quieres ver estrellitas? Eran las 12 del día. Mire, chéquese esto, porque esto va a repercutir en la clase. Eran las 12 del mediodía y me dicen: ¿quieres ver estrellitas? Yo tenía 5 años, dije: ok. Y me dieron, ¿verdad?, el monito, le llamaban así a lo que traía la tinta en medio, y dijeron: pues sórbele, chúpale. No, pues le chupé y sí, se me fue hasta la cabeza y empecé a ver estrellitas. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, ya traíamos el monito por ahí escondido, ya fumábamos, ya tomábamos, le robábamos el alcohol al abuelo y empezamos a vivir ese tipo de vida en las calles de Reynosa. El otro vez estaba platicando mi testimonio y estaba una persona que nos visitaba, y mencioné a uno de los personajes en mi historia. Había un muchacho que se llamaba Chirgo, y Chirgo, igual que nosotros, andaba perdido en las calles. Y al final del servicio se acerca la visitante y dice: oiga, Chirgo, usted dice, habla de Chirgo ahí en Reynosa. Sí, había un muchacho que se llama Chirgo que tenía la nariz así como aplastada. Le dije: sí, tenía la nariz aplastada. Yo lo conozco. Lo que usted estaba diciendo, sí, de veras sí pasó, ¿verdad? Le dije: sí, pues ahí vivimos en las calles de Reynosa. Pero el Señor me rescató a tiempo.
Me sacó de la inmundicia, me sacó de las calles, me sacó de la drogadicción a lo que me iba encaminando, porque todavía no era un drogadicto, pero para allá iba. Y eso es lo que hace el Señor. Amén. Pero es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Yo nunca me imaginé, jamás pensé que un día estaría frente a alguna congregación predicando, cantando, compartiendo la palabra. Pero el Señor sí tenía planes de bien y no de mal. Amén. Para no nomás mi vida, sino para la vida de mis hermanos. Mi hermano mayor, ¿verdad? Que andaba ahí de pandillerío, peleándose con los del barrilito y los de la ferrocarril, o sea, fumando marihuana, ahora es un pastor. Amén. Mi hermano es músico y mi hermana sirve en la iglesia y mi otra hermana sirve en la iglesia y nada más tenemos por ahí 2 descarriadas, pero estamos orando por ellas para que el Señor les alcance. Amén. Pero es que Dios tiene planes de bien, así que cuando tú mires la situación, la circunstancia que viene a tu vida, no pienses, híjole, o sea, me está yendo como en feria. No, piensa, esto Dios lo va a tornar para bendición. Amén, porque son los planes que Dios puede tener para tu vida. Ok, seguimos. Segundo objetivo, prepararse para hacer frente a las acusaciones falsas. O sea, tú tienes que prepararte para hacer frente a las acusaciones falsas. Pablo fue acusado de algunas cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante, y él hizo frente a esas acusaciones. Pero vamos a ver cómo le hizo frente, ¿verdad? Porque hay formas de hacer frente a las acusaciones. Número 3, aprovechar cualquier lugar y situación para dar testimonio de Jesús. Escuchamos una y otra vez, amén, el testimonio, ¿verdad?, de nuestro hermano Pruneda, por la hermana Pruneda, por Daniel, por el pastor, por muchos, de cómo cuando él está en el H-E-B escogiendo, aprovecha ese momento, el aguacatito, aprovecha para hablarle a la gente de Cristo, y no nomás allí, en la pulga, en la gasolinería, donde haya la oportunidad. Estoy seguro que él va a aprovechar, ¿verdad?, esa oportunidad para hablar de Cristo. Pues nosotros también tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos pone para hablar de Cristo. Amén. Mamá fue una mujer que sufrió mucho, ya con el tiempo nos trajo para Estados Unidos. Vivimos aquí en la ciudad de Álamo, enfrente de la Crest, Grapefruit. Y a los 30 años mamá le dio diabetes. Dejó de funcionarle el páncreas y empezó con problemas de diabetes muy temprano. Y los primeros años no había mucho problema, o sea, se le descontrolaba, la controlaba y así sucesivamente. Pero conforme fue avanzando el tiempo, mamá empezó a tener muchos problemas. Los riñones dejaron de funcionarle, tenía problemas, ¿verdad?, en el corazón, tenía problemas en los huesos, tenía problemas, ya era artritis, un montón de problemas. Estuvo en diálisis más de, yo quiero decir, a lo mejor casi no sé si 20 años o un poquito menos. Amén. Hasta que finalmente le pudieron conseguir un riñón. Pero una de las cosas que me quedan de las memorias de mamá es que cuando terminaba en el hospital, de momento decía, yo no sé por qué tengo que estar pasando por estas cosas. Porque mamá era una mujer que servía al Señor, era una mujer de oración, era una guerrera. Dejó, ¿verdad?, un legado, dejó unas memorias, no nada más con nosotros como hijos, sino con muchas personas que si la conocieron y ustedes, ¿cómo era la hermana Elizalde? Oh, la hermana Elizalde. No, la hermana Elizalde. A veces no entendía por qué estaba en el hospital, pero conforme iba avanzando el tiempo, ella logró entender que sus visitas al hospital no eran nada más para entender el problema que ella tenía en su cuerpo, sino que se daba cuenta
que cuando llegaba la enfermera o llegaba la que aseaba el cuarto, y en lo que ella platicaba con ellos, se daba cuenta que tenían problemas. Y cuando íbamos a visitarla, dice: ya sé por qué estoy aquí. Pues sí, ama, es que se te subió el azúcar por andar comiendo pastel. No. Hay otra razón por la que estoy aquí. ¿Por qué, ama? Es que la enfermera necesitaba escuchar de Cristo. Es que la que hace el aseo necesitaba una oración. Es que el doctor necesitaba saber que Cristo es poderoso. ¿Sí? Entonces mamá empezó a usar las circunstancias, las situaciones en las que ella estaba atravesando para hablar de Cristo. Nosotros también debemos aprovechar cualquier lugar, cualquier situación para dar testimonio de Jesús. We have to take the opportunity, take charge, talk about Jesus, habla de Jesús. Y luego, después de que hables de Jesús, invítalos a la iglesia, ofrécete a recogerlos. Porque a veces dicen: es que no tengo ride, es que se me descompuso el carro. Yo voy por ti, yo te levanto. Amén. Aprovecha las oportunidades. Mamá entendió que ella así lo empezó a mirar. Cada vez que ella iba al hospital, rumbo al hospital: ok, Señor, tú prepara el camino, porque para algo me llevas allá al hospital. Prepara a la persona a la que le voy a hablar. Prepara mi corazón, prepara mis labios para hablar, Señor, tu palabra, para saber qué es lo que debo de decir. O sea, usted también, en el trabajo, en la oficina, prepárese para hablar de Cristo. Amén. Ok, vamos a avanzar. La enseñanza de hoy, ¿verdad?, es bien clara. Y dice que pidamos al Señor que nos guarde de la prisión. Amén. Aquí en Estados Unidos no vamos a tener el problema, al menos todavía no, en algunos lugares a lo mejor sí, pero no nos van a meter a la prisión por hablar la palabra. ¿Por qué? Gozamos de ciertas libertades, ¿verdad? Una de ellas es freedom of speech, la libertad de poder hablar. ¿Ah? Pero prisiones aquí la puedes cambiar por pruebas difíciles. Amén. Así que pidamos al Señor que nos guarde de la prisión o pruebas difíciles. Pero si tenemos que estar en un lugar así, en un lugar donde hay un problema, o aún en la cárcel, aprovechemos la oportunidad para predicar el evangelio. ¿Sí? Si te encuentras detenido, si te encuentras, ¿verdad?, en el hospital, si te encuentras con un gran problema, aprovecha ese momento para predicar a Jesucristo. Predica el evangelio. Hey, ¿sabías que Jesús, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria para habitar entre nosotros, y luego murió en una cruz y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros? Y Él te está buscando, y Él quiere que tú vengas, y Él quiere que le entregues tu corazón, porque Él quiere cambiar tu vida. Ese es el evangelio. Bien sencillo, bien fácil, y con algo, ¿verdad?, tan poderoso que cambia, que transforma la vida de las personas más terribles. ¿Sí? Porque hay personas que nosotros pensamos: ese cambiará. No, ese no tiene perdón ni de Dios. Porque a veces pensamos así. Pero la realidad es que Dios está esperando que esa persona que nosotros ya descalificamos se acerque a Él. Y dice su palabra que Él no le va a echar fuera, y que lo va a tomar, y que lo va a cambiar, y que lo va a transformar, y que una vez que lo tome, lo cambie y lo transforme, lo va a usar para su gloria. Ay, hermano Pablo, ¿y por qué usted dice eso? ¿Cómo sabe usted? Pues yo soy testigo de eso. Yo era un niño perdido,
Y el Señor me rescató. Y el Señor me transformó y todavía está trabajando conmigo en algunas cosas. No le pregunten a mi esposa porque les va a decir todos los detalles, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando conmigo todavía. Y me está moldeando a su carácter conforme a lo que Él necesita en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con el propósito, no mío, pero para que yo pueda cumplir con el propósito que Él tiene para mí. Nos decía una ancianita de más de 90 años, creo que tenía más, o ya andaba pegándole a los 90. Es que yo no sé por qué el Señor me tiene aquí si yo ya estoy lista para irme. Yo ya me quiero ir, ya estoy cansada. Ya casi ni me puedo ni mover. Bueno, es que si el Señor te tiene aquí, todavía hay un propósito que tienes que cumplir. Y no es un propósito de tuyo personal, no, es el propósito de Dios en tu vida. Así que dile, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? Quiero cumplirlo. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. I want to fulfill not my purpose of life. I want to fulfill your purpose in my life. No quiero cumplir el propósito de mi vida. Quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Amén. Ok. ¿Vamos bien? Los primeros 2 viajes misioneros de los que nos han estado hablando anteriormente de Pablo habían terminado con mucho gozo. Pablo hacía el viaje a donde lo habían enviado y luego regresaba a la iglesia que lo había enviado. ¿Y a qué regresaba esa iglesia? Pues regresaba a testificar de las maravillas que Dios estaba haciendo. Así que en los primeros 2 viajes fueron viajes de gozo. Pero este último viaje, este tercer viaje, termina de manera muy, muy distinta. En esta ocasión, Pablo no regresa a Antioquía. Pablo hace un viaje nuevamente a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando me tocó la vez pasada, hablamos en Hechos capítulo 15. ¿Recuerdan de qué hablábamos? ¿Cuál era el problema que enfrentaba Pablo en aquella ocasión? En el capítulo 15 de Hechos. ¿Se recuerdan? A ver, ¿de qué estábamos hablando? No me digan que no se acuerdan. Les vamos a poner una espantosa X. No, ¿quién se acuerda? A ver, Hechos capítulo, ya están buscando en la Biblia, ¿verdad? Tremendos. Pablo, en ese entonces, en Hechos capítulo 15, lo estaban acusando de ir en contra de la ley de Moisés. Amén. El problema en el capítulo Hechos 15 era que los judíos que se habían convertido al evangelio querían que los gentiles y los nuevos convertidos siguieran amarrados a la ley mosaica. Y entonces, no voy a entrar a esa clase porque ya la cubrimos, pero si usted no se acuerda, bueno, lea todo el capítulo 15 de Hechos para que se acuerde. Y ahí empieza, ¿verdad? Que es una de los primeros concilios de la iglesia, donde se juntan los ancianos para discutir cómo iban a tratar ese asunto. ¿Debían o no de circuncidarse los nuevos convertidos para poder ser salvos? Hoy en día el problema sigue todavía vigente. Hay algunas religiones, hay algunas iglesias que dicen, ok, ya aceptaste a Cristo, ya acepté a Cristo, ok, pues necesitas a Cristo y ahora también necesitas hacer esto. Si no, no eres salvo. Ese es el problema al que se enfrentó Pablo en el capítulo 15. Una por ejemplo, de esas son los de la unicidad. Y no estamos hablando si son nuestros hermanos, pero verdad, ellos dicen, ok, si ya hiciste una confesión de fe, si ya pides perdón por tus pecados, si Dios ya empezó a transformar tu vida,
para que la salvación sea completa, tú necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, porque si no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque pues yo anduve trabajando con ellos, anduve ministrando con ellos, y cada vez que me subía a la camioneta, cada vez que íbamos a algún lugar, me iban evangelizando para que me volviera a bautizar en el nombre de Jesús, porque me faltaba una cosita más para ser salvo. Cuando la Biblia dice que lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? Ahora, esos son ellos. Hay muchos diferentes iglesias. Unos dicen, no, ok, ya eres salvo, ya te bautizaste, pero ahora para que seas salvo necesitas salir a las calles y necesitas predicar el evangelio, porque si no sales y tocas puertas, entonces no eres salvo. Si no comes esto de esta manera, si no comes esto de esta otra manera, no eres salvo. ¿Sí? Pero esa es la clase que ya cubrimos, eso no vamos a entrar en ese detalle. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos bien, vamos. Seguimos. Después de despedirse de los ancianos en Éfeso y Mileto, estamos en la introducción, viajó, ¿verdad? Pasando por diferentes islas, puertos, hasta que llega a Tiro. Luego llega a Ptolemaida y a Cesarea, en donde ahí fue hospedado por Felipe. Es más, allí, en casa de Felipe, Pablo recibe advertencia, recibe profecías claras sobre lo que ocurriría al ir a Jerusalén. O sea, los hermanos le empezaron, no, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque cuando tú llegues allí te esperan cosas terribles. Podríamos pensar que Pablo no hizo caso, que fue desobediente, que fue un rebelde, porque ¿fue Pablo a Jerusalén? Sí. O sea, él no desistió de ir a Jerusalén. Y podríamos decir, bueno, entonces no estaba siendo obediente, ¿verdad? A la iglesia o al profeta. Pero es que había un propósito, ¿verdad? Llegó con un propósito firme, aunque sabía el costo. He knew what was awaiting for him. He was warned. Él sabía que al llegar a Jerusalén el costo iba a ser grande. Ya le habían advertido. Pero él no desistió porque había un propósito en su viaje. Y no era algo que él se había sentado, ok, voy a llegar a Jerusalén y voy a hacer esto. No. O sea, él iba a cosas ajenas. Él iba a cumplir, ¿verdad? Con ir a celebrar la Pascua, el día del Pentecostés, dar informe, llevar las ofrendas que había estado recogiendo por diferentes lugares para la iglesia de Jerusalén. Pero le esperaba tribulación, le esperaban problemas. Y aunque él sabía esto, no desistió en ir. Los hermanos estaban contentos de recibirlo, especialmente cuando él les empezó a testificar de todo lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Estaban contentos, estaban gozando. Y como se dieron cuenta de lo que estaba por ahí runruneando, de lo que estaba circulando en las redes sociales, le dijeron, Pablo, nos gozamos de lo que nos estás diciendo, pero ¿sabes qué? Hay estos rumores, te están esperando para darte una recia. Entonces pensamos que lo podemos evitar. Vamos a hacer un plan para que pues no tengas que atravesar por ese tipo de problemas. Y formulan un plan, ¿verdad? Pero no funcionó. Su presencia en el templo provocó que el pueblo se agitara y se mostraran violentos contra él hasta el arresto, hasta que lo arrestaron. Ahora sí, vamos a ir a la base bíblica. Usted en la guía tiene unos poquitos versículos, pero, hermana Mari,
vamos a irnos a todo el pasaje que la guía nos está ofreciendo, que se encuentra en Hechos 21, y vamos a leer del 17 al 40, y luego vamos a leer del capítulo 22, del 1 al 30. Santo Dios. Bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Ahorita vemos cómo lo manejamos. Pero es bien importante para poder entender toda la historia de lo que está transcurriendo. Nos vamos a ir aquí como a la 1. Primero, dice, pues se va usted, hermano, porque nosotros ya nos vamos. En el primer punto vamos a ver un testimonio de victoria y vamos a ver las medidas de precaución que tomaron los judíos cristianos. Vamos a leer del 21 al 26 nada más, del capítulo 21, 17 al 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que estás entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Hasta dónde? Ok. Aquí estamos viendo, amén, que lo que ya les he contado. Cuando llegó Pablo, ¿cómo estaban los hermanos? ¿Mandé? ¿Cómo estaban los hermanos? Con gozo. ¿Por qué estaban con gozo? ¿Por qué estaban gozosos? ¿Por qué lo recibieron con gozo? ¿Mandé? Porque estaban recibiendo los anuncios de lo que Dios estaba haciendo. Estaban contentos de que muchas nuevas personas se estaban convirtiendo al evangelio. Estaban gozosos. Amén. Por eso lo recibieron con gozo. Además, porque también traían las ofrendas. Amén. Que era para la iglesia de Jerusalén. Entonces les entrega el testimonio de lo que Dios está haciendo con los gentiles. Y también les está haciendo entrega de las ofrendas que los gentiles les están enviando a la iglesia de Jerusalén. Están contentos, están gozosos. Amén. ¿Sí? Pero aquí hay algo bien importante que me llamó la atención. Dice: al reunirse con los líderes, comienza a contar todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. ¿Sí? ¿Qué les está contando? Todo lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Pablo no dice
déjenme les cuento lo que yo ando haciendo. Hombre, en mi primer mensaje se convirtieron 20 personas. No, hombre, me aventé. Traje 20 personas para el reino de Cristo. Fundé 5 iglesias. Pablo no dice eso. Pablo les empieza a contar lo que Dios estaba haciendo en cada uno de sus viajes. No tomó crédito. No tomó gloria por lo que él estaba haciendo. ¿A quién le dio el crédito? A Dios. ¿De qué? De todo lo que estaba sucediendo. De las sanidades, ¿quién tenía el crédito? Dios. De suplir las necesidades económicas, Dios. Todo lo que Dios está haciendo, eso es lo que él les empezó a testificar. No tomó crédito, no se la recargó, no dijo yo soy un siervo del Dios Altísimo. No. Lo que Dios está haciendo. La reacción de los hermanos fue glorificar a Dios. Pablo no entró a la tierra prometida. Perdón, Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por desobediente. ¿Sí? ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Al desobedecer, ¿qué más estaba haciendo? Qué serios. Sí, yo sé que se acuerdan. Ahorita que les digo, apenas lo iba a decir, pastor. ¿Cuál fue la otra razón? A ver. Dios se lo dijo. Dios le dijo, no vas a entrar por esta razón. ¿Cuál era? Porque le pegó a la roca. Y al pegarle a la roca, ¿qué pasó? Desobedeció. ¿Y no qué? Ya están bien cerquitas. Y no enalteció a Dios. Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me glorificaste. Yo te dije, toca la roca y tú le pegaste. Ahora, esto no está literalmente como se lo voy a decir en la Biblia, pero básicamente lo que estaba pasando, Dios le dice, cuando tú golpeaste la roca, lo que tú ocasionaste es que el pueblo pensara que tú les diste de tomar. Porque tú golpeaste la roca, entonces tú hiciste que el agua saliera. ¿Se fija? Dice, no me glorificaste. Pablo se cuida de no cometer el mismo error. Y por eso Pablo no reclama ningún crédito por lo que estaba sucediendo en el viaje misionero. Dice, todo esto lo está haciendo Dios. Así que ¿qué hizo el pueblo que oía en las noticias? No le dijeron, hombre, Pablo, eres el mejor, eres lo máximo. No. El pueblo, dice la palabra, que comenzó a glorificar ¿a quién? A Dios. Dios es el único que merece gloria por todo lo que nosotros recibamos y por todo lo que nosotros hagamos. El único que merece gloria, el único que merece honra es Dios. No podemos estar tomando crédito por las cosas que Dios está haciendo. Amén. Es que si yo no estuviera, si tú no estuvieras, si tú te callaras, si tú no visitaras, alguien más lo haría. ¿Y si no hay nadie más? ¿Qué dice la Biblia? Que aún las piedras hablarán.
Aún las piedras hablarían. O sea, Dios te quiere usar. Dios me quiere usar. Pero si yo no estoy dispuesto, si yo no me dejo usar por el Señor, no te preocupes, Él va a tomar a alguien más y lo va a usar. Y si esa persona no quiere, no te preocupes, Él hace que las bancas hablen, las cosas inanimadas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él se glorificará. Amén. Él se glorificará en cualquier situación. Wow. Vamos ahora al versículo 21 al 26, hermana María, del mismo capítulo. Ya lo leímos. Si no, no lo leas, ya lo leímos. Vamos a explicarlo mejor. Está viendo que ya lo leímos. Ok. Glorificaron a Dios, o sea, no al ministro. Amén. Las medidas de precaución que ahora ellos están tomando, o sea, están contentos, están bien gozosos y no quieren poner en problemas a Pablo, no lo quieren perjudicar. Así que se les ocurre algo. Había 4 hermanos que habían hecho voto de nazareo, donde no se cortaban el pelo, no tomaban vino, o sea, eso lo puede ver en el Viejo Testamento. Ellos estaban practicando el voto de nazareo y ahí van a entregar el voto. Sí, por eso dice, los van a rapar. Y tenían que llevar una ofrenda y todo eso. Ahí también lo puede ver en la guía. Entonces dice, para que el pueblo vea que tú sigues siendo judío entre los judíos y que esos rumores que se oyen por ahí en las redes sociales no son ciertas, entra con ellos a purificarte con ellos y llévalo un poquito más allá. No nomás te purifiques con ellos, paga las ofrendas que ellos tienen que dar. Vamos a taparle el ojo al macho. ¿Sí? De esta manera, cuando el pueblo mire que estás en la purificación y que estás cumpliendo con todos los ritos y la cultura, pues van a decir, pues entonces oye esto que se oye de Pablo, entonces no es cierto. ¿Sí? Pero no le funcionó. Estaba en el rito, estaba cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir, ¿verdad?, para que ellos entregaran su voto de nazareo. Pero muchos judíos habían creído, ¿verdad? Y eran celosos. Y como eran bien celosos de la ley, el chisme o el runruneo ya estaba en su mente y ya había penetrado su corazón. Así que aunque lo vieron haciendo lo correcto, o sea, ellos ya no creyeron. Amén. Los rumores eran de que Pablo, o sea, estaba enseñándole no nada más a los gentiles, sino a los judíos, a que no tenían que cumplir con los ritos ni con las costumbres culturales de los judíos. Ahora Mari leía, ¿verdad? Dice, les hemos mandado carta a los gentiles, ¿verdad? De que, o sea, vivan una vida cristiana y nomás lo único que no tienen que hacer son estas cosas, la circuncisión, tomar sangre, o sea, cosas, ¿verdad?, que están también en la Biblia, y esas cosas que sí se podían, ¿verdad?, ejecutar por parte de los gentiles, pero que las demás cosas no tienen que guardarlas. ¿Entendían? Pero el rumor era que Pablo enseñaba que tanto los gentiles como los judíos no tenían que hacer esas cosas. Aquí vuelve, ¿verdad?, el peligro, ¿verdad?, de la judaización, que es lo que cubrimos en el capítulo 15. O sea, aunque el concilio se había reunido, y eso es bien importante porque lo tocamos la vez pasada, quien lea la historia de lo que sucedió en el concilio, llegarían a pensar, bueno, llegaron a un acuerdo. Pero leemos que la Biblia dice que no fue que ellos llegaron a un acuerdo, sino que
por dirección del Espíritu Santo y concesión también de ellos, llegaron al acuerdo de que los gentiles no tenían que circuncidarse, no tenían que hacer ciertas cosas que los judíos practicaban. Esto fue por dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? O sea, habían finalmente entendido lo que Dios estaba haciendo, o todavía estaban aferrados a como ellos pensaban que debían de ser las cosas. Pues estaban aferrados. Es que tiene que ser así, si no es así no está completo. Estaban aferrados. Y aunque ya había pasado el tiempo, ellos mismos dan testimonio: mandamos carta a los gentiles de que guarden las cosas, pero no, que se abstengan solamente de esto y esto. O sea, no tienen que cumplir con. Ellos sabían, pero aún así estaban aferrados a que tenían que cumplir con los rituales, a que tenían que someterse a la ley mosaica, porque si no, no eran salvos. Es un problema, hermanos, añadirle al evangelio cosas para hacerlo eficaz. El evangelio en sí solo es eficaz para transformar almas. No necesitamos agregarle nada como requisito para salvación. Podemos, ¿verdad?, decir, bueno, aquí en Templo de Emanuel todos nos vamos a vestir de cierta forma, vamos a hablar de cierta forma. Podemos llegar a eso, pero no podemos decir, no, es que si no te vistes de esta manera, no eres salvo. No podemos decir, no, es que si no hablas de esta manera, no eres salvo. No voy a abundar mucho en el tema, porque yo sé que si no avanzo y ya el tiempo se me está terminando. No lo lleve usted a un extremo. El pastor dijo que no importa cómo me vista, o sea, no importa, o sea, yo ya soy. No lo lleve al extremo, porque luego hay algunos que se lo llevan al extremo. No se lo lleve al extremo. No, pues el pastor dijo que no importaba lo que yo dijera. No se lo lleve al extremo. La Biblia dice que si ya dejamos el mundo atrás, si ya dejamos de pecar, no podemos volver a seguir pecando, amén, estando otra vez sujetos o otra vez siendo esclavos del pecado, ¿sí? Así que si tú ya dejaste el mundo atrás y había una cierta forma que tú eras antes de conocer a Cristo y ahora el Señor te ha transformado, no vuelvas otra vez al pasado. No lo lleves a un extremo. Tú tienes que vivir para Cristo. Amén. Así que tomaron esas medidas y los hermanos, fue la sugerencia que le hicieron: ¿sabes qué? Participa, haz esto al final de los 4 días. O sea, pues tú vas a salir y el pueblo va a mirar que tú cumpliste con todo, o sea, y no pasa nada, y a lo mejor hasta te van a alabar y van a decir, no, Pablo es de los de nosotros. Pablo acepta, ¿verdad? No porque eso lo iba a salvar, sino simplemente para no incomodar. Y tenemos que entender esto. O le pregunto, ¿puede la ley salvarnos? ¿Darnos salvación, vida eterna? No. La ley mosaica era incapaz de llevarlos a una salvación. Por eso vino Cristo. Amén. Para que por medio de Él podamos ser salvos. Porque la ley era incapaz. ¿Para qué servía entonces la ley? Para demostrarnos, para enseñarnos en dónde le estábamos fallando a Dios. O sea, la ley servía solamente para que nosotros viéramos dónde le estábamos fallando a Dios. Gálatas 2:21 dice:
no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si nosotros tuviéramos que seguir unos ritos o ciertas cosas, entonces ¿para qué murió Cristo? La muerte de Cristo, o sea, no tendría ningún sentido. Sería una muerte más. Pero encontramos en la palabra que la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios, murió para expiación y redención de nosotros. Él ya había dejado claro, ¿verdad?, que la salvación era solo por la gracia. Vamos al segundo punto rapidito, porque ya vamos bien todavía, tenemos buen tiempo. Actos, sí, me quedan todavía 10 minutos, así que sea paciente conmigo. Actos de buena fe y limpia conciencia. Hechos 21, 27 al 36. No lo leas, hermana Mari, porque se me hace que no vamos a alcanzar después. Pero lo que vemos aquí en este pasaje, lo lee usted en casa, del versículo 27 al versículo 29, vamos a ver que se presentan nuevamente los viejos enemigos. Amén. Aparecen los judíos de Asia y levantan acusaciones en contra de Pablo. Levantan acusaciones en contra de Pablo. ¿Qué tipo de acusaciones levantan en contra de Pablo? Es pregunta. ¿Qué tipo de acusaciones levantan estos judíos en contra de Pablo? Bien fácil, sencillo. Acusaciones falsas. Acusaciones falsas. Amén. Probablemente los mismos que ya habían aparecido en el capítulo 15 vuelven a aparecer aquí. No quedaron conformes. Están molestos, están enojados. ¿Por qué? Porque en el concilio, en Antioquía, llegaron a un acuerdo de que los gentiles no tenían que someterse a ciertos rituales o ciertas leyes mosaicas. Así que estaban enojados. Estos ven la oportunidad y ya tienen una narrativa, amén, en contra del apóstol. Ellos ya tienen una historia, ya saben lo que van a decir, ya saben cómo van a presentar sus quejas. Lo acusan en contra del pueblo, lo acusan en contra de la ley, lo acusan de violar las reglas del templo, lo acusan de algo que él ni siquiera hizo. Él viajó con un gentil que llegó con él a la ciudad, pero él no se acercó al templo, y lo acusan de meter gentiles al templo, y eso era falso. ¿Saben lo que es triste y lamentable? Escúcheme. Lo que es triste y lamentable es que el que quiere acusarte, no necesita pruebas. El que quiere acusarte no necesita pruebas. Confrontan a Pablo y le están diciendo: tú metiste a un gentil al templo. Y Pablo salió con gentiles a los atrios. ¿Estaba con gentiles? Vemos la narrativa que no. ¿Quién estaba con él? 4 personas. ¿Qué estaban haciendo? Cumpliendo con el voto de Nazareo. ¿Cuáles gentiles? Pero ellos no les importó, no tenían pruebas, y no les importó que no tuvieran pruebas. Ellos eran irracionales e hicieron que la ciudad se alborotara. ¿Qué hicieron? Envenenando, ¿verdad?, al pueblo con una acusación falsa. Lo sacan del templo, lo golpean y hasta lo quieren matar por una acusación falsa, sin fundamento y sin pruebas. No tenían pruebas, pero lanzaron el poison, lanzaron el veneno. Eso es lo que es triste y lamentable. Pero Pablo, y aquí es donde yo creo que algunos batallamos, Pablo no pierde el control.
Voltea al que está a tu lado y dile, tú sí, ¿verdad? Tú sí pierdes el control. Le digo, Señor, ayúdanos porque es que me tengo que defender. ¿Cómo me voy a dejar que me digan o hagan eso? O sea, Pablo no pierde el control. Y esto me hizo a mí recordar algo. Jesús va en la barca con sus discípulos, está cansado y se acuesta a dormir. Mientras Jesús está durmiendo, descansando, se levanta una tormenta que sacude la barca de un lado al otro. Se movía para acá, se movía para allá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va. Se ladea para acá, se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. De niños. Y Jesús va en la barca y a pesar de que ruge la tormenta, los discípulos están asustados, los discípulos están desesperados, los discípulos sienten que se van a morir porque el viento sopla y la ola golpea la barca y la barca se menea y sienten que van a morir. Y Jesús, Él está dormido. Yo creo que Él sentía que Dios lo estaba arrullando. No se me duerma. Jesús lo está arrullando, Dios lo está arrullando. Y vienen los discípulos, maestro, levántate que perecemos. Ya saben la historia, ¿verdad? Se levanta Jesús, hombres de poca fe, viento, apacíguate, mar, asosiégate, y hubo bonanza. Y aquí Pablo se encuentra frente a una tormenta no física. No está en un barco, más adelante en su viaje va a estar en un barco, pero ahorita no está en ese barco. Pero sí hay una tormenta que está alrededor de él, que está sacudiendo su ministerio, está sacudiendo su vida, y él mantiene el control. Pablo no responde con violencia a la situación en la que se encuentra, pero nosotros, el que me la hace, oiga, no son buenos para los proverbios mexicanos, ¿eh? ¿Qué decimos? No se metan con mi esposa, porque el que se meta con mi esposa no se la va a acabar. No se metan con mi Han. No se metan con mi hijo, porque entonces me van a conocer. Ajá, siervo, hija de Dios, hijo de Dios. En muchas ocasiones, hermanos, nos portamos como cristianos muy inmaduros. ¿Cómo nos portamos? Como cristianos muy inmaduros. La madurez espiritual, hermanos, se revela más en la crisis que en la comodidad. O sea, cuando nosotros nos encontramos en situaciones adversas, difíciles, es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué tan maduros somos en Cristo. Cuando todo parece perdido para Pablo, aparecen las autoridades romanas. Ya para entonces ya lo habían golpeado y lo arrestan. No saben qué está pasando, nomás saben que está la gente allí y están golpeando a un hombre y piensan, este es un malhechor, este es un criminal. Lo arrestan. Si estuviéramos ahí diríamos, uff, aquí viene otro proverbio mexicano: salimos de Guatemala a Guatepeor. O sea, Pablo se libró del problema de los judíos, pero ahora tiene un problema más grande, porque ahora va a estar enfrente de los soldados romanos. Pero lo que parece una derrota, hermanos, se convierte en una gran oportunidad.
Tenemos que entender esto. Dios, hermanos, no siempre, y esto me recuerda mucho a la hermana Mari, Dios no siempre nos va a librar del problema. No, 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 no. Pero sí toma el control del escenario. Y cuando Él está en control, hermanos, lo que nos toca hacer a nosotros es esperar para ver su gloria. A veces queremos defendernos, queremos luego, órale, vente. Y Dios dice, hey, apacíguate. Take it easy. Put your hands down. Baja tus manos. Cierra la boca. Espera y ve. Yo me voy a glorificar en ti. Me voy a glorificar en tu situación. Voy a cumplir mi propósito en ti. Pero yo te ayudo, Señor. No me ayudes, no te metas. Tantito, Señor. Déjame, te lo mando. No te toca a ti, man. Señor, o lo cambias o te lo mando. No, déjalo que lo cambie. No te metas. Amén. Pablo tenía un testimonio intachable. Pablo ya lo arrestan, lo meten allá con el ejército, lo van a golpear, lo van a azotar. Estos azotes que le iban a dar no eran cosas así como a unos 2, 3 chicotazos y ya. No. O sea, muchos de los que eran sometidos a los azotes de los soldados romanos no salían vivos. Y Pablo, ¿verdad? Ahí usa las herramientas que tenía a la mano y dice, soy romano, ¿no me vas a correr un juicio antes de castigarme? Y entonces detienen el castigo. Pablo estaba a punto de hacer un viaje a la gran ciudad de Roma, pero esa historia la vamos a ver después. Ahorita lo que vemos es que Pablo entonces aprovecha y le dice, déjame hablar. Y le dice, ok, ciudadano romano, tienes ese derecho, usa tu derecho de hablar. Y se pone en pie Pablo y les empieza a hablar a sus acusadores en su idioma, en hebreo. Y primero les hizo así como, bueno, aquí no lo tengo que hacer porque estos están bien calladitos, ¿verdad? Pero ahí estaban bien alborotados, ¿sabes? Y les hace, ¡hey! Y ya como que bajaron un poquito la voz. Pero cuando les empieza a hablar en hebreo, se quedaron como like, oh, we have to listen, tenemos que escuchar. Y entonces él les empieza a decir, a ver, ustedes me acusan, pero déjenme les digo algo, soy judío. Fui instruido bajo los pies de Gamaliel, una persona, un doctor de la ley respetable. Y les empieza a decir, es más, yo soy como ustedes, o fui como ustedes. Yo era perseguidor de los cristianos, iba por las ciudades arrestándolos para traerlos y recibieran castigo. Y se quedaron bien serios, escuchando. Él empezó a testificar. Dice, pero un día cuando iba rumbo a Damasco, iba con furia, iba con todo contra los cristianos y una luz me rodeó. Y caí. Y a mí me llamó la atención algo. Él da detalles. Dice, a la mediodía, cuando el sol estaba en todo su esplendor, una luz más fuerte que el mediodía me rodeó. Una luz más fuerte, yo no sé qué tan fuerte sería aquella luz, pero esa luz lo rodeó y lo tumbó al suelo. Y una voz del cielo habló con él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Pero no estaba Saulo solo. Había testigos que vieron la luz. Había testigos que lo miraron que estaba en el suelo hablando solo o hablando con algo que ellos no entendían. Y Pablo les empieza a decir, y esa voz me dijo: yo soy Jesús y te voy a usar. Tengo propósito para tu vida. Así que le da las instrucciones, le da el mandato, y por eso estoy aquí, para hablarles de ese Jesús, para hablarles del camino de la gente que yo perseguí. Ahora soy como ellos, porque Él me cambió, Él me transformó y Él me envió a hablarle a ellos. Y entonces se volvieron a enojar, porque no querían que la salvación fuera para los gentiles. Ellos lo querían para ellos solos. Y ahí es donde nosotros podríamos decir: no estamos enojados, no estamos agarrando piedras, no estamos metiendo a nadie en la cárcel, pero nos parecemos a esos en el sentido de que no salimos a evangelizar, en que no le hablamos al familiar, a la familia, en que no le hablamos al compañero de trabajo de Cristo. Ya tenemos la salvación y la queremos solamente para nosotros. No, hermanos, eso tiene que cambiar. Tienes que empezar a hablarle a otros. Tráetelos a la iglesia, háblales de Cristo. Tú no los vas a cambiar, tú no los vas a transformar, pero tú háblales de Cristo, que el Espíritu Santo se va a encargar de transformar las vidas, así como transformó a Pablo. No tienes que saber mucha Biblia, háblales del testimonio, háblales de lo que Cristo hizo en ti. Cómo eras un borracho, cómo eras un drogo, cómo eras un mujeriego, cómo no sé lo que eras antes. Y bueno, es que yo no era malo, pero no tenías a Cristo. Tal vez no eras maldiciente, tal vez no eras borracho, tal vez no eras mujeriego, tal vez no hacías nada malo, pero no tenías a Cristo y ahora lo tienes. Háblales de Cristo. Aquí hay mucho lugar donde ellos pueden venir a alabar a Dios junto contigo. Tráetelos a la iglesia, presénteles a Cristo y deja que Cristo haga la obra en ellos. Y no importa cuando venga la circunstancia, la situación, cuando venga la adversidad, aprovecha para hablar de Cristo. Quiero que cierren sus ojos porque ya se me acabó el tiempo ahora sí. Time has flown. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Saben, es bien fácil decir: yo amo a Dios. Es bien fácil decir yo amo a Dios cuando no hay presión, cuando no hay problemas. Pero cuando obedecer a Dios cuesta, es ahí donde se revela la verdad. Hay personas, y escuche esto, hay personas que verdaderamente aman a Dios. En serio, lo aman. Lo aman con todo su corazón, pero no le obedecen. Aman a Dios, pero no le obedecen. Otros saben lo que Dios quiere, pero no lo quieren hacer. Aún, todavía no, Señor, espérate. It's not time. Tiene que ser en su tiempo. Algunos han estado más preocupados por agradarle a la gente. Nos ocupamos más de quererle agradar a la gente, que la gente esté bien, que la gente esté conforme conmigo, antes que a Dios. Dios llevó a Pablo a Jerusalén, permitió la oposición, permitió el arresto, pero detrás de todo eso, había un propósito. Había un propósito.
El propósito no era darle comodidad. Era un embajador del rey. Tenía que andar en la mejor carruaje, el mejor hotel. No. El propósito de Dios era que Cristo fuera anunciado. Así que hoy el Espíritu Santo nos confronta. Y la pregunta es: ¿vas a obedecer o vas a retroceder? ¿Vas a obedecer o vas a retroceder? Si sabes lo que Dios te está hablando, dile: Señor, aquí estoy. Sin excusas, sin condiciones, sin reservas. Haz conmigo lo que tú quieras. Padre, Señor, hemos hablado tu palabra y tu palabra ha tocado las fibras de mi corazón. Y espero, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo haya tocado las fibras de los corazones de mis hermanos. Ayúdanos. No queremos retroceder. No queremos frenar lo que tú quieres hacer con nosotros. Por nuestra humanidad a veces es difícil, Señor. Pero en ti, Señor, en ti lo podemos hacer todo. Así que esta mañana inyéctanos, llénanos de tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, salir en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la situación. Permítenos salir para cumplir con el propósito por el cual tú nos has llamado. Hay un mundo perdido, hay un mundo que camina sin rumbo, sin esperanza, y nosotros hemos encontrado el rumbo y hemos encontrado la esperanza. Ahora ayúdanos a compartirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.